Después de escuchar estas hermosas alabanzas entonadas por el hermano Montoya, a capela, un himno de fe, de confianza, de inspiración, y este hermoso canto que entonó Jamie, que recordar que el Señor es el que nos hace vivir en medio de una pandemia donde 250,000 personas han muerto en este país y millones en el mundo. Por la gloria de Dios estamos vivos usted y yo en esta mañana. Amén. Él nos hace vivir, Él nos hace reír, nos hace cantar, nos hace soñar, nos hace esperar, hace muchas maravillas en nuestra vida. Gloria a Dios por su palabra, por su mensaje, por la esperanza que tenemos, que abrigamos como hijos de Dios, que más allá de la muerte, más allá del sufrimiento, más allá del dolor, tenemos una esperanza bendita y gloriosa allá en el reino de los cielos, que muy pronto será una realidad para cada uno de los hijos de Dios. Amén. En esta mañana quiero que abran sus Biblias y nos ubiquemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, del Evangelio según San Juan. Y en esta mañana la lectura bíblica que fue leída en los versículos 3 y versículo 4 se encuentra allí el título que le he dado a este mensaje: para la gloria de Dios. Dice estos versículos citados que oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para la gloria de Dios. Si algo han de recordar, recuerden este título de este mensaje, que es para la gloria de Dios. No es para darle gloria a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Para la gloria de Dios y darle gloria a Dios. En esta mañana le hemos dado gloria a Dios a través de las alabanzas, a través de los cantos. El hermano Montoya así lo hizo. Y Jamie también así lo hizo, también le dio gloria a Dios a través de esa alabanza. Hemos venido en esta mañana para darle gloria a Dios, que es el propósito por el cual Dios nos ha creado, nos ha redimido para la alabanza de la gloria de su nombre, dice la palabra del Señor. Pero esta acción de darle gloria a Dios, esta acción de decir alabado sea Dios, glorificado sea Dios, que en nuestra alabanza, en nuestra adoración debe estar constantemente a flor de labio, al comprender las maravillas de Dios, las cosas que Él hace constantemente en su vida y en mi vida y en la vida de otras personas. Ese darle gloria a Dios no significa lo mismo que para la gloria de Dios. En un mensaje quizás futuro voy a hablar un poco más detallado de esta diferencia, de este tema. Pero el mensaje de esta mañana es para la gloria de Dios. Es una declaración bíblica, inspirada y dicha nada menos que por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que lo que ocurrió en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, ocurrió para la gloria de Dios. Pero a través de ese acto, los creyentes de todas las generaciones, al igual que los creyentes de ese momento, le estaban dando gloria a Dios por lo que hizo para la gloria de Dios. El Evangelio según San Juan es conocido como el Evangelio de las señales o el libro de las señales. Se habla mucho ahí en relación a la palabra señal. En esta mañana en la escuela sabática que también nos expuso el pastor Méndez, en ese momento cuando Nicodemo se encontró con Jesús, Nicodemo hizo un reconocimiento y dijo: Rabí,
sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. El Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales. Y son señales que han sido hechas, fueron realizadas y que tenemos que entenderlas, que su propósito fue la gloria de Dios. ¿Qué es una señal? Cuando Juan termina su Evangelio, él dice que muchas cosas hizo Jesús, muchos milagros y muchas cosas dijo, pero estas han sido hechas para que creáis en el Hijo de Dios. Amén. Y de esos cantidad ilimitada de milagros que Cristo hizo, Juan escoge 7 solamente. En los otros evangelios hay otras, pero Juan escoge 7 señales, que son 7 milagros. Pero no solamente son milagros, sino que además de ser milagros son señales. Un milagro es un evento glorioso, portentoso, prodigioso, sobrenatural. Pero la palabra milagro está enfocada en el hecho mismo, en la acción misma, en lo asombroso, en lo maravilloso de las cosas que Dios hace. Eso es un milagro. Pero una señal va más allá de un milagro. Una señal es ese mismo evento que indica algo, que identifica algo, que demuestra algo. Y cada una de esas señales identifican a Jesús como el Mesías prometido a través de las profecías del Antiguo Testamento. Identifican a Jesús como el Hijo de Dios y demuestran que todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó, era realmente verdadero, era genuino, era confiable, porque la señal es un evento que indica algo. La primera señal en el Evangelio de Juan se registró en el capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea. Y dice el texto bíblico en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús y se mostró su gloria, porque las señales es con el propósito de demostrar la gloria de Dios. La segunda señal ocurre allá en el capítulo 4 o en el capítulo 5, vamos a verla, la tengo aquí. En el capítulo 4, cuando el Señor Jesús cura al hijo del oficial de un rey que estaba a punto de morir. Es la segunda señal. La tercera señal fue en el capítulo 5, cuando sanó al paralítico de Betesda. La cuarta señal fue la multiplicación de los panes a 5,000 personas, allá junto al río, o junto al lago, al mar de Galilea. La quinta señal, Jesús camina sobre el mar. La sexta señal, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cada uno de estos eventos son poderosos, pero están indicándole algo a los oyentes, a las personas que lo vieron presencialmente y a nosotros también hoy en día. Y la séptima señal se encuentra en el Evangelio según San Juan, que es la que vamos a analizar brevemente en esta mañana. Es la señal última. Es la señal suprema. Es la señal insuperable. No quedó ningún tipo de duda cuando Jesucristo hizo esta señal. Fue tan perfecta, tan grande, tan milagrosa, que los fariseos no pudieron negarla. Pensaban que el mundo de aquel entonces, la gente en Jerusalén, en Galilea y a los alrededores, al escuchar esta noticia, se iban a volcar a seguir a Jesús, y a ellos no les convenía esto, y decidieron como consecuencia de esta señal matar al Hijo de Dios. Y a través de ese evento también el Hijo de Dios iba a ser glorificado. Dice la palabra del Señor allá en San Juan capítulo 13, que cuando Judas decidió traicionar a Jesús,
y entregarlo a sus enemigos. Dice el versículo 31 en San Juan capítulo 13, Jesús dijo, cuando apenas había salido Judas, dijo él, ahora va a ser glorificado el Hijo de Dios con su muerte. Por eso, la señal del capítulo 11, la resurrección de Lázaro, es la señal suprema, insuperable, que conduce a la señal por excelencia, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas hermosas que uno podría hablar en relación a esta séptima señal en el capítulo 11 de este Evangelio. Todas asombrosas, todas sorprendentes, porque cada señal dice algo hermoso, algo precioso que no estaba en la mente de las personas. Lo sobrecoge por sorpresa en cada uno de estos milagros. Si nosotros pudiéramos analizar y quizás algún día se pueda hacer, hablar de cada una de estas señales en un sermón individual para cada una de ellas, miraríamos lo asombroso, lo sorprendente de cada una de estas señales. Y yo he seleccionado de tantas hermosas enseñanzas de este capítulo 11, 4 hechos asombrosos, gloriosos, que demuestran la forma de cómo esta señal revelaría, esta señal mostraría, esta señal destacaría la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es otra cosa que su belleza, no es otra cosa que su poder, no es otra cosa que sus maravillas, no es otra cosa que su grandeza. Como lo hizo con las primeras 6 señales, y de una forma más plena y abundante en esta séptima señal. Cuando dice que es para la gloria de Dios, es para demostrar su grandeza, es para demostrar su poder, es para demostrar su gloria. Nosotros no podemos demostrar la gloria de Dios, pero podemos darle gloria a Dios por todo lo que el Señor hizo en su palabra. ¿De qué forma diferente? ¿De qué 4 formas diferentes? Pueden haber muchas formas más, pero es lo que yo he seleccionado. Este incidente, este evento, demuestra la gloria de Dios, demuestra su poder, su grandeza. Dice en estos versículos, que no están todos de forma continua, he seleccionado solamente una parte, ustedes pueden leer todo en casa después, repasar. Dice que enviaron a las hermanas a buscar al Señor Jesús. Miren, en este momento en la vida en que nosotros estamos, gloria a Dios, que nosotros no tenemos que mandar a nadie a buscar a Jesús, porque nosotros podemos clamar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y decirle: Señor, ayúdame, socórreme. Pero en este momento de la historia era necesario mandar a buscar a Jesús. Y le dijeron: Señor, el que tú amas está enfermo. Qué hermoso, hermano, qué maravilloso es sentirse amado por otra persona en nuestras relaciones, en la familia, en el noviazgo o en el trabajo. Sentir que yo soy la persona que alguien ama. Yo me siento muy feliz, muy contento saber que mi esposa me ama, que mis hijos me aman. Que Ivana le ama. Que Ivana también me ama. Qué hermoso, hermano, es saberse o sentirse amado por Jesús. Decir: Señor, aquí el hermano Carlos, al que tú amas, está enfermo o necesita tal asistencia. O el hermano Montoya, el que amas, o el hermano Julio, o el hermano Pastor, o la hermana Digna, la hermana Cristina, que amas. ¿O será que en esta ocasión, o será que Dios es un Dios, como diríamos, un Dios que tiene favoritos y solo ama a ciertas personas por encima de otras, o ama menos a una y más a otras?
Y por lo que nosotros leemos en el mismo Evangelio según San Juan, nos damos cuenta de que Jesús ama a cada uno de sus hijos. Mire que 5 veces en este Evangelio según San Juan, Juan mismo, el escritor, se representa, se identifica a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba en 5 ocasiones diferentes. En los versículos más adelante de este capítulo 11, dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. En el capítulo también 13, Jesús dice que cuando estaba por celebrarse la Pascua, dice que aquel grupo al que Jesús amaba, dice que los amó hasta el final. Porque en el amor de Jesús, en el amor de Dios, no hay favoritos. Él ama a todo el mundo. Él ama a todos sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nosotros podemos clamar en estos momentos difíciles que estamos viviendo de la historia y decirle: Señor, el mundo que ama está enfermo. Hay muchas muertes, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, por muchas tragedias, enfermos de huracanes, enfermos de incendios, enfermos de los destrozos que ha hecho en Centroamérica, de pandemias, de cánceres. El Señor le ama a usted y me ama a mí también de una forma única y de una forma personal. Dice el apóstol Pablo, era la oración del apóstol Pablo, que cada uno de los creyentes lograse entender el amor de Dios, que lograse comprender cuán grande era su altura, cuán grande era su profundidad, cuán grande era su anchura y cuán grande es la largura, la longitud del amor de Dios. Es el privilegio de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de ustedes, experimentar el amor de Dios, sentirse amado de una forma especial, de una forma individual y de una forma particular por nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Quien no ha entendido el amor de Dios no ha alcanzado la madurez espiritual, no ha alcanzado la plenitud de Dios, como decía aquí. Que sean capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. No podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios hasta que no comprendamos que el amor de Dios es inmenso. No estamos fuera del amor de Dios. No importa cuán santo, no importa cuán pecador, no importa cuán rebelde, no importa la posición en la que nosotros nos encontremos, el amor de Dios es a toda prueba. Aunque tiene su límite, pero nos ama, nos aguanta, nos tolera y está trabajando por su salvación y por la mía todavía. Cristo intercede en el lugar santo, en el santuario del cielo, por cada uno de nosotros. El que ama se está enfermo. Y dice el versículo 6, que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuánto? 2 días. 2 días. Más en el lugar donde estaba. Vino pues Jesús, dice, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y en el 39, cuando Jesús dio la orden, quiten la piedra, Marta se opuso y le dijo: no, Señor, porque quiere ya, porque es de 4 días. Y este es el primer punto donde Dios demuestra su gloria, donde este evento iba a demostrar la gloria de Dios, la gloria de Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se demuestra la gloria en estos versículos que acabamos de leer, que hemos leído? Señor, el que ama se está enfermo. Oh, sí, cómo no. Voy rápido.
corriendo a buscar cómo sanar a este hijo mío que yo amo y que está enfermo. Voy a devolverle la salud rápidamente. ¿Lo hizo así Jesús? No. ¿Cómo lo hizo Jesús? Se tardó 2 días. Llegó al 4.º día, cuando la situación ya era humanamente imposible de resolver. Y el punto es este, hermano. Nosotros podemos hablar muchas cosas en relación a esto, pero el punto que quiero destacar es que a veces, buena parte del tiempo, el amor de Dios y el amor de Jesús se demuestra demorándose, se demuestra tardándose. Estamos hablando acá del retraso del amor de Jesús. ¿No sienten ustedes a veces que en su experiencia personal, cuando están necesitados de algún bien de parte de Dios, como que hay tardanza, como que hay retraso? No solamente de 2 días, no solamente de 2 semanas, no solamente de 2 décadas, años, no solamente de 4 días, no solamente aparenta de que todo ya está perdido y que humanamente no hay solución a mi problema. Pero es allí que a pesar del tiempo, porque Dios está por encima del tiempo, Cristo está por encima del tiempo, 1000 años para Dios es como un día para nosotros son apenas 24 horas. Pero Cristo demuestra su amor y demuestra su gloria demorándose. Ahora yo entiendo por qué a veces cuando nuestras esposas nos piden algo a los esposos, amor, mira, hazme algo, haz esto en la casa, a nosotros como que se nos olvida, ¿verdad? Y la esposa dice, tengo tiempo de estarle pidiendo, pero cuando lo hacemos más de lo que se nos pide, hacemos cosas más hermosas. Y con este retraso Jesús, al demostrar su amor de esta forma retrasada, de esta forma demorada, iba a manifestar su gloria a través de la tardanza, a pesar de la tardanza, porque para Dios, Dios nunca llega a su respuesta fuera de lugar o fuera de tiempo. Él siempre va a llegar en el momento adecuado, en el momento oportuno, a pesar del tiempo. Dios demuestra su amor demorándose, tardándose. Pero esa tardanza es porque lo ama a usted y a mí. Esa tardanza es porque va a haber una respuesta más gloriosa, más abundante. Esa respuesta es porque Dios va a demostrar su gloria con usted de maneras insospechadas, de manera que no nos vienen a la mente, de manera sorpresiva. Y cuando recibimos la respuesta nos asombramos, porque así es el glorioso evangelio de Cristo, un evangelio que asombra en la respuesta que Cristo da a su pueblo y cómo salva a sus hijos. El amor a veces se demuestra demorándose. Esposos no agarran esta como excusa para demorarse en las cosas que las esposas les piden. Pero Dios muchas veces, y así lo pone en su palabra de muchas maneras, que muchas veces el amor responde con demora, con tardanza. Dice, cuando Jesús dijo que Lázaro había muerto, y dice, me alegro de vosotros por no haber estado allí. Es decir, me alegro de haberme tardado, de no haberme apresurado. Porque a veces nosotros creemos que las respuestas de Dios sean automáticas, sean instantáneas. Pero no, Dios sabe el mejor momento para responder a nuestras necesidades. Me alegro de vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que crean. Y dice que muchos creyeron en esa ocasión. Muchos de los judíos que pudieron haber dicho, no, este muerto resucitó porque no estaba muerto. Tenía alguna especie de alguna enfermedad que ya era imposible, que era fácil que volviera a la vida. Quizás alguna especie de catalepsia, como ha sucedido con muchas personas a través de la historia. Pero ya cuando el muerto pasaba 4 días y ya emitía olores insoportables, dicen que había un pensamiento que tenían los judíos que decían que después de 3 días, al 4.º día, cuando el muerto ya hiede, dice que su alma se va del cuerpo porque no resiste el olor. Y entonces ya no había ninguna duda. Por eso es que concertaron en matar a Jesús, porque no había ninguna duda. Si este continúa haciendo lo que está haciendo, este va a revolucionar todo el país, toda la nación. Van a venir los romanos y van a acabar con nosotros. Dios tarda a veces para manifestar su gloria de una forma gloriosa en su necesidad, en su vida y en la mía. Amén.
venido Jesús a esta tierra todavía y estamos esperando. Porque dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de obtener la salvación y la vida eterna. El amor se demuestra a veces demorándose. Es el primer acto glorioso de este evangelio, de este capítulo. En segundo lugar, el segundo hecho milagroso o glorioso de este evento está en estos versículos. Dice que, espero que no me pase como le pasó al alcalde Giuliani, recuerdan que está defendiendo a Trump, que el tinte del pelo le corría por los sudores. Parece que compra un mal tinte. Dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Habían llegado ahí a llorar. En aquellas ocasiones, mientras más se lloraba un muerto, más se sentían consoladas las personas. Y Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. ¿Y qué le dijo Marta? Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Miren qué interesante como el pastor Media enfatizaba en esta mañana en la clase. Sabemos. Esta Marta dijo: sí, yo sé. Fue una respuesta ortodoxamente correcta. Conocía muy bien la doctrina. Como un adventista del séptimo día, apegado a las 23 o 28 enseñanzas de la Biblia, conocía muy bien la doctrina. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Lo sabemos, así lo dice la Biblia. Pero el hecho glorioso en esta parte del relato, de esta narración, es que Jesús procede de una forma diferente a como proceden las demás personas cuando hay un velorio, cuando hay un muerto. Cuando hay un muerto, nosotros nos acercamos y abrazamos a la persona, le decimos: lo siento mucho, estamos orando por usted, cuente con nuestra ayuda. Es decir, el centro de nuestro pésame, el centro del velorio, está en las personas que han quedado vivas. Pero en esta ocasión, Jesús demuestra su gloria de una forma diferente. En vez de decirle: Marta, pobrecita, lamento mucho la muerte de tu hermano Lázaro, ven para acá, voy a tener una oración por ti, para que el Señor te fortalezca. Sino que Jesús enfrenta aquí el dolor y enfrenta la tristeza, dirigiendo la atención hacia sí mismo y no hacia el muerto y no hacia las otras personas que están sufriendo. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? Jesús enfrenta, Jesús confronta la tristeza, el dolor de sus hijos, no dirigiéndose hacia el problema, no dirigiéndose hacia los demás, sino que dirigiendo la atención de las personas hacia Él mismo. Y lo hizo de una forma gloriosa, porque las partes más importantes, los versos más importantes quizás de todo el Evangelio según San Juan, fueron estas. Jesucristo, la persona de Jesucristo, no tanto la doctrina, no tanto la ortodoxia. Sí, que yo sé el tema del santuario celestial, no, el problema no es el santuario celestial, crees en mí. Que yo conozco bien la doctrina de los muertos, sí, yo sé que los muertos van a ocurrir al final, pero tú crees que yo soy el que voy a dar la resurrección, que yo soy la vida.
2 palabras, 2 frases, Jesucristo revela gloriosamente aquí a Marta. Yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Yo soy la vida y el que cree en mí no morirá eternamente. Desde que cree en mí ya tiene una vida especial. Ha entrado a una relación eterna. No van a morir, aunque mueran. Porque el que se encuentra en Cristo, el que sigue el camino de Cristo, no sigue el camino que conduce hacia la muerte, sigue el camino que conduce hacia la vida. Aunque pasemos por la muerte, al final vamos a ser glorificados en la resurrección y en la vida eterna. Y así fue con Jesús, después de que fue apresado como consecuencia de esta 7ª señal. Jesús confronta nuestros problemas enfocando la mirada en Él. En el Evangelio según San Juan, esto es lo que Jesús hace a lo largo del Evangelio. Así lo hace con Nicodemo, así lo hace con cada una de las señales. Hay diferentes versículos que hablan acerca de esto. Dice, ustedes estudian, leen las Sagradas Escrituras porque ustedes piensan que ahí tienen la vida eterna, pero no, ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo era Él, todo era Él. Hermano, cuando nosotros tengamos problemas y dificultades, no pongamos la atención en los problemas, pongámoslas en Cristo. Él es la solución. Eso es lo que hace el Evangelio según San Juan, señalar siempre a Jesucristo, apuntar siempre a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba en su ministerio, lo menciona también el Evangelio según San Juan, dijo Juan, yo no soy el Cristo, yo no soy el que había de venir, yo solamente soy el que prepara su camino. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Yo no soy digno de atar la correa de mi zapato o de su zapato. Juan dijo eso porque eso era la verdad, era correcto. No era tanto por humildad, sino que porque era cierto. Pero cuando Cristo se refirió a Juan el Bautista, Juan no dijo, o Jesús no dijo, este era un gran predicador, este era un gran hijo de Dios, este era un gran siervo de Dios. ¿Qué dijo Jesús de Juan? Nacido de mujer. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando usted revisa las páginas del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que existió Moisés. Y no hubo ningún líder tan grande como Moisés, que con la mano poderosa de Dios y con hechos milagrosos, con las plagas, aquellas que conocemos, promovió la liberación del pueblo de Israel. Pero Moisés no era más grande que Juan el Bautista. Dice San Juan 10:41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan no hizo ninguna señal, ningún milagro, pero era más grande que Moisés. Juan era más grande que Daniel. ¿Recuerdan todos los milagros que ocurrieron en la vida de Daniel? Los sueños que interpretó, todo lo que nosotros conocemos y que hasta la vez muchos no entienden. Las 2300 tardes y mañanas. Pero Daniel, con todo lo que él supo, con todo lo que él vio, con todo lo que él hizo, no era más grande que Juan el Bautista. Conocemos el caso de la vida de Elías, cómo se enfrentó a los profetas de Baal, cómo hizo llover fuego del cielo. Pero Elías no era más grande que Juan el Bautista. Y así podemos enumerar a muchos profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, ninguno de estos fue más grande que Juan. Porque ¿qué hizo Juan? ¿Cuántas señales hizo Juan?
ninguna señal. Pero Juan hizo algo que los demás no pudieron hacer. ¿Qué hizo Juan? Allá en San Juan 1:29, cuando vio a Jesús que venía hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan tuvo el privilegio de señalar a Jesús como la solución de los problemas de la humanidad, de presentar a Jesús, de introducir a Jesús. Juan no hizo señales, pero todo lo que Juan dijo acerca de Cristo era verdad. Y eso lo hizo grande. Cuando usted, hermano, presenta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, usted es grande como Juan, aunque usted no haga señales. Cuando usted presenta a Jesucristo como el Salvador de este mundo, el Salvador suficiente, el Salvador que murió por usted en la cruz del Calvario, y como la respuesta a todos los problemas humanos y esperanzas humanas, usted es tan grande como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aunque no hizo ninguna señal, todo lo que dijo de Juan era verdad. Nosotros tenemos que asegurarnos cuando hablamos acerca de Jesús, de que todo lo que digamos nosotros es verdad acerca de Jesús, porque eso es lo que nos hace grande a la vista de Dios. No los milagros. Mire que cuando Jesús hizo este milagro de la resurrección de Lázaro, muchos judíos creyeron, pero otros fueron al Sanedrín, al consejo rabínico del momento, a denunciar a Jesús y a provocar la muerte de él, porque muchas veces las señales no son garantía de que una persona crea en el poder de Dios. Ahora vamos a la tercera forma, cómo se demuestra la gloria de Dios. Dios demuestra su gloria a veces demorándose haciendo prodigios portentosos, a pesar del tiempo. Dios demuestra su gloria cuando se enfatiza la persona de Jesús como la única solución a los problemas suyos y míos y del mundo. No a Elías, no a Moisés, no a fulano, no a mengano, solamente Cristo. Y la tercera ocasión de cómo se manifiesta el milagro de Dios, la gloria de Dios, están en estos versículos. Dice que Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también se estremeció el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué estamos viendo entonces acá? ¿Cómo Jesús demuestra su gloria o la gloria de Dios en estos versículos? Sintiendo el dolor nuestro. Sintiendo el dolor nuestro, claro que sí. Uno de los problemas con estos versículos es que hay una traducción que no es muy precisa. Cuando dice que Jesús se estremeció en espíritu, hay otras versiones, y en el idioma original no es tanto que Jesús se estremece en el espíritu para llorar porque sentía pena porque había muerto Lázaro. Él no estaba triste por eso. Él sabía que Lázaro iba a resucitar dentro de breves minutos. Él no estaba llorando por eso. Su llanto no era llanto de tristeza por la muerte de su amigo. Su llanto no era llanto de dolor por la separación física de su amigo. Dice el lenguaje original, y otras versiones así lo testifican, que cuando Jesús dice se estremeció en espíritu, dice Jesús se embraveció en espíritu. Es decir, Jesús se indignó en espíritu. Jesús se molestó en el espíritu. Todas estas palabras. Mire que la Nueva Reina Valera del 2000, que es una versión adventista, dice: se embraveció en espíritu, se alborotó a sí mismo. Se sentía él indignado, se sentía enojado, se sentía molesto, se sentía escandalizado. ¿Por qué? ¿Por la muerte propia de Lázaro? No. Se sentía él indignado ante el mismo hecho de la muerte misma. Se sentía indignado por el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Veía él la tristeza, veía él las consecuencias del pecado, veía él el pecado mismo, veía él lo que el pecado
pecado provocó en los seres humanos a través de todas las edades. Él lloró entonces en un llanto de indignación ante el pecado mismo, ante la muerte misma, ante el dolor mismo, ante la tragedia misma. Y entonces, con ese espíritu indignado, fue hacia el sepulcro y le dijo a la muerte, se enfrenta a la muerte de una forma soberana, de una forma divina, de una forma gloriosa, indignado ante la muerte, indignado ante el pecado, indignado ante el dolor, y entonces clama a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces Dios demuestra su gloria, Jesús demuestra su gloria en este incidente, enfrentándose a la muerte de una forma soberana, de indignación, de enojo. Hoy en día como que nos hemos acostumbrado a la muerte, o muchos se han acostumbrado a la muerte, y ven la muerte solamente como estadísticas, ven a la muerte como números. Hoy mueren nuestros niños pequeños y los enterramos con un poco de dolor y de lágrimas, quizás porque tenemos la esperanza de la vida eterna, la resurrección. Hoy mueren nuestros padres, también los enterramos. Hoy mueren amigos y los enterramos y hacemos alegría y hacemos fiesta. Hay funerales donde se canta, hay funerales donde se ríe, hay funerales donde se hacen cosas que demuestran que no hay dolor. Pero Jesucristo en esta ocasión vio a la muerte como un enemigo, como el último enemigo que dice el apóstol Pablo. La muerte, tenemos que escandalizarnos ante el hecho mismo de la muerte. Con solamente una persona que haya muerto en este mundo por el COVID-19, eso es algo horrible, eso es algo monstruoso, la vida del ser humano. Jesucristo hubiera venido a este mundo a morir solamente por una persona y estaba escandalizado ante el hecho mismo de la muerte y le enfrenta de forma soberana, de forma gloriosa y le arrebata a aquel muerto. Y como Pablo diría más tarde cuando se va a decir de nosotros, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Porque en ese incidente de Lázaro, en ese incidente de Jesús mismo con su muerte y su resurrección, estamos representados cada uno de nosotros. Está representado el pastor Herrera, que murió para la gloria de Dios. Damos la gloria de Dios por el ministerio del pastor Herrera, por su canto, por su predicación, por su servicio fiel. Pero en aquel entonces, en el día glorioso de la resurrección, se va a mostrar la gloria de Dios sobre el pastor Herrera y se va a levantar de la muerte con un cuerpo glorificado, como se levantarán cada uno de los seres familiares, nuestros seres queridos que han muerto, o nosotros mismos si la muerte nos sorprende en medio de esta pandemia. Nuestra muerte no va a ser en vano. Nuestra muerte, a lo que le ocurra, va a ser ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. No es que va a resucitar en ese mismo momento, pero en aquel día glorioso, cuando Cristo venga y llame y mande a los ángeles a buscar a sus escogidos, entonces yo no sé de qué manera, pero el nombre de cada uno de ustedes va a ser proclamado por aquella voz poderosa y divina y va a decir, sal de la muerte. Decimos, el pastor a veces lo dice también, de que en aquella ocasión se mencionó el nombre de Lázaro, porque si no hubiese mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos hubiesen resucitado. Cristo se escandaliza ante el tema de la muerte y así tenemos que escandalizarnos nosotros y clamar a Dios y decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto dolor? ¿Hasta cuándo tanta desgracia? ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? Señor, ven pronto. No tenemos nosotros que conformarnos con la muerte. No tenemos nosotros que ser insensibles ante la muerte, lo que está pasando. Tenemos que clamar a Dios y Él de una forma soberana, de una forma gloriosa, va a responder en el día final y en nuestros días quizás para su honra y para su gloria. Así que la tercera forma como Cristo menciona o demuestra la gloria de Dios en este relato es que demuestra, se enfrenta con la muerte no de una forma vacilante, no de una forma tímida, sino que de una forma soberana y reprende a la muerte misma. Y la cuarta, dice la hermana Guay en el deseado a toda la gente, en sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como lo supera en la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí.
Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos, el pesar y las lágrimas y la muerte que había de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países. Los aires de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. De esa forma soberana y divina, él se enfrenta con la muerte y destruye a la muerte con su mandato y con su muerte misma. Y para terminar, la cuarta forma gloriosa, o el cuarto hecho asombroso con el que Cristo demuestra la gloria de Dios en este capítulo 11, se encuentra en estos versículos finales. Dice que el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Ustedes son tontos, ustedes no saben nada, le dice Caifás a sus compañeros. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús se enfrenta a un grupo que estaban muertos en sus pecados y sus delitos. Se enfrenta a un grupo que estaban viendo el gran prodigio, la resurrección de Lázaro, y aún así se niegan a ver a Jesús. Y se enfrenta Jesús a esta muerte moral, a esta muerte espiritual, se enfrenta a él con su propia muerte sustitutoria. Porque acá dice el evangelista que Caifás dijo: nos conviene, sin saber lo que estaba profetizando, nos conviene que un hombre muera sustitutoriamente, que un hombre muera por la nación y no que toda la nación perezca. Mire que cuando Caifás dice esto, él no lo dijo porque era un profeta. Él estaba sirviendo de vocero de Dios en ese momento. Porque Dios cambia las circunstancias, cambia las palabras, cambia los hechos a favor de su pueblo, a favor de sus planes. Pero muchas veces muchos cristianos no entienden estas cosas y hablamos cosas que no son ciertas, que no son correctas. Para los primeros discípulos fue difícil entender, aceptar estas cosas, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo murió por usted y por mí, y que yo no tengo que preocuparme si estoy en las manos de Cristo, si Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario para salvarme. Y recordamos el ejemplo de Pedro, cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, y a los discípulos: yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día y voy a morir por todo el pueblo. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no hagas eso. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a morir por el pueblo? ¿Cómo vas a morir por la gente? ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No entiendes estas cosas. ¿Estaba endemoniado Pedro en ese momento? ¿Estaba posesionado Pedro por el diablo y el diablo estaba hablando a través de Pedro? Fue un pensamiento de Pedro. Fue una opinión de Pedro. Pero Pedro, sin darse cuenta, estaba sirviendo de vocero del maligno en ese momento. Porque estaba haciendo a un lado la muerte sustitutoria de Cristo, la muerte sustitutiva, la muerte vicaria de Cristo. El evangelio consiste, el credo evangélico que lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3, que nosotros recibimos conforme a la Escritura esto que se nos ha enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados. Y como Pedro y como Cristo le preguntó a María: ¿tú crees esto?
¿Creen ustedes esto, hermano, que Cristo murió por sus pecados? Amén. Por todos sus pecados. Amén. Que murió sustituyéndolo a usted en la cruz del Calvario. Amén. Que usted no tiene que morir porque Cristo murió por usted. Que no hay que temer ahora la muerte espiritual ni a la muerte física. Porque si morimos o vivimos, ¿de quién somos? De Cristo somos, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, en el Evangelio de Juan se revelan muchas cosas maravillosas, muchas cosas gloriosas. Pero lo que quería dejar en la mente de cada uno de nosotros en esta mañana es que recordemos que la gloria de Dios se muestra a veces en medio de la tardanza. Clamemos a Dios, oremos a Dios, pidámosle a Dios, pero esperemos a Dios. Porque el amor de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios produce paciencia y la paciencia da esperanza. Así que en segundo lugar, cuando estemos en medio de los problemas, no pongamos la atención tanto a los problemas, pongamos la atención en Cristo, su promesa y sus palabras. Amén. Y en tercer lugar, si experimentamos el tema de la muerte con algún ser querido por la pandemia, por nuestra vida personal, pensemos que Cristo una vez venció a la muerte, que Cristo es el vencedor de la muerte, y si estamos en Cristo, aunque muramos, vamos a vivir eternamente. Y finalmente, que pensemos de que Cristo murió por nosotros de una forma sustitutiva en la cruz del Calvario. A mí me tocaba morir porque soy pecador, pero Cristo tomó mi lugar y murió por mí en la cruz del Calvario. Y esto es glorioso y esto es maravilloso. Y de esta forma, Cristo demuestra la gloria de Dios. Porque Cristo ha sido hecho, dice la palabra del Señor, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación, nuestra redención, para que la gloria, dice el apóstol Pablo, sea solamente de Dios. No es su justicia, no es su santidad, no es su perfección, no es su gloria, es solamente la gloria de Cristo. Y para eso se hizo este capítulo 11, para eso se registró, para demostrar la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio. Tenemos un glorioso Evangelio en el cual nosotros creemos en Cristo Jesús como Señor nuestro Salvador. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Amén. ¿Creemos eso, hermano? Que Dios nos bendiga y nos ayude cada día a comprender, a proclamar, a recibir estas gloriosas enseñanzas de la palabra del Señor. Darle gloria a Dios es reconocer este poder. Darle gloria a Dios es reconocer esta bendición. Darle gloria a Dios es proclamar esto, es aceptar esto ante otra persona. En aquel entonces muchas personas no vieron esto. Los agarró de sorpresa. Los fariseos no pudieron verlo, tenían un velo sobre sus ojos. Pero cuando ellos vieron, cuando los primeros cristianos empezaron a ver, vieron esa gloria. Hoy en día nosotros estamos en una posición privilegiada. Ahora vemos desde este lado de la cruz, desde este lado del Calvario. Y si usted y yo vemos, es nuestro deber ahora proclamar esta gloria de Dios, que Él salva al pecador, que Él salva al que se arrepiente, que Él salva al que le busca, que ante Él no hay nadie que quede fuera, porque su amor es tan ancho, tan profundo, tan largo, que nadie está excepto o fuera del alcance salvador de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar las estrofas del himno número 10. A Dios engrandecido sea Dios en esta ocasión.